Protagonismo estudiantil. Actores de ayer y de hoy. La universidad pública y gratuita que hoy todos gozamos no podría ser tal sin el protagonismo revolucionario de los jóvenes del 18. De aquella gesta hacia nuestro presente actual, muchas han sido las luchas sostenidas en pos de vencer las resistencias conservadoras y amigas de una educación para unos pocos. 95 años de historia constituyen así un amplio abanico de cambios sociales en los que fácilmente podría suponerse el derrumbe de las románticas ideas de principios de siglo. Sin embargo, lejos de esto, la defensa de lo público por sobre lo privado cobra más vigencia que nunca en el devenir de estos tiempos. ¿El compromiso estudiantil de ayer y de hoy lo ha hecho posible? Pensando en el contexto de la universidad pública y en las funciones centrales de la universidad que hacen a la educación, a la construcción, producción y compartir conocimiento en articulación con la sociedad, creo que entre los múltiples compromisos que tienen quienes participan de la comunidad universitaria, hay un compromiso que es central, que es el compromiso con el conocimiento. Ahora no es un compromiso con el conocimiento en abstracto, es un compromiso con el conocimiento puesto al servicio de lo público. Es una comunidad muy amplia la universitaria, no solamente la de Río Cuarto, sino pensándola en el contexto nacional, y en ese sentido creo que hay diferentes perfiles y diferentes maneras de asumir ese compromiso. Yo siempre pienso que más allá de la defensa de lo público en las universidades, lo importante es la construcción. Entonces hay que pensar que esa construcción se hace desde lugares distintos. Habrá estudiantes que tienen un compromiso en los barrios, en el trabajo como militantes, en los centros de estudiantes. Otros lo hacen desde su lugar como científicos, comenzando a trabajar en los distintos grupos de investigación. Yo creo que hay diferentes compromisos. Lo que hay que tener en común como propósito es que todos tenemos que converger en la idea de que lo público tiene que ver también con lo colectivo y con una mejora de la sociedad que tiene que ser protagonista de sus propios procesos. El compromiso entendido como la idea genérica de lograr que lo público tenga que ver con todos y para todos, no solamente se debe ver desde la universidad, desde los estudiantes, de los docentes, los no docentes, sino que tiene que ser un compromiso de la sociedad. O sea, no puedo diferenciar, por un lado, lo público solamente visto desde un solo ámbito. Por lo tanto, creo que lo público tiene que ver con todas las personas, con toda la sociedad. Como miembros de una comunidad universitaria tenemos mucha historia en defender la universidad pública frente a ataques externos. Sin embargo, creo que defender la universidad pública o cualquier espacio público, sentirse parte de ella, o sea, entender lo público como que es de todos y uno como parte del todo. En ese sentido nos debemos debates y nos debemos generación de espacios donde podemos sentirnos parte de los problemas y parte de los problemas y parte de la solución en este espacio público. Y también, así dicho, lo público parece una abstracción. Ahora se concreta inmediatamente cuando uno piensa en una universidad comprometida con un conocimiento puesto al servicio de lo público, y esto de lo público se concreta en las políticas públicas, en la educación pública, en la salud pública, en la comunicación en los ámbitos públicos, en poder hacer pública la reconstrucción de la historia y el reconocimiento de los territorios que nos constituyen. Es decir, todo esto hace a lo público, y eso me parece que es el compromiso central de la universidad, ¿no? Esta construcción y este compartir el conocimiento puesto al servicio de lo público. Uno trata, como docente, todo el tiempo trabajando con los alumnos, de instalar fuertemente la crítica y la valoración respecto a lo que significa ser estudiante en una universidad pública, ¿no? Por un lado, porque su formación depende prácticamente del sostén del resto de los ciudadanos de este país. O sea, que es un sujeto que va
a ser un profesional el día de mañana sostenido por los dinerillos y las voluntades populares de otros sujetos. O sea que su carrera va a estar costeada por otros ciudadanos, que por supuesto lo correcto sería que en su formación no lo olvidara y que devolviera políticamente, profesionalmente y axiológicamente, con escalas de valores, este beneplácito de haber podido estudiar al resto de la comunidad. O sea que tiene una formación que tiene como un plus. Su plus va a ser intentar hacer una devolución pública al resto de los ciudadanos de su país. O sea, un compromiso distinto con lo que sería la ciudadanía, ¿no?, de un país. Y por otra parte, porque en las universidades públicas el sustento al crecimiento y al desarrollo del conocimiento científico también está sostenido por la aprobación en el Congreso de los dineros públicos que llegan a las universidades, donde hay prioridades de investigación, de líneas de investigación y de criterios de desarrollo científico, tecnológico y productivo, que hacen que las universidades públicas tengan un compromiso doble con su producción, no solamente por la producción personal o el crecimiento personal dentro de un proceso de investigación, producción tecnológica, sino básicamente porque siempre hay un plus nuevamente de devolución social. En cuanto a las universidades, estas han recibido un aumento importante de recursos durante la última década, pasando de 919 millones en 1992 a 1.744 millones en el año 2000. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde el Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestado. La creación de la conciencia de lo público, recién decía, es una construcción muy difícil que atraviesa muchas instancias dentro de la universidad. Tiene que ver desde la realización de una normativa, las decisiones que toman las distintas instancias de participación democrática, como pueden ser los consejos directivos y superiores, y por otro lado también lo que hacemos con la currícula y la manera en que después construimos esa conciencia de lo público en nuestros egresados cuando salen a trabajar afuera. Creo que es en el ámbito de trabajo, en el desarrollo profesional, donde lo público debe defenderse, porque ese es el lugar donde después se va a replicar en el ambiente comunitario, universitario de las universidades públicas nacionales. Con el nuevo presupuesto podrá mejorar la asignación del gasto, así como buscar alternativas de financiamiento, tal como lo hacen muchísimas universidades públicas del mundo que permitan al mismo tiempo una mejora de la equidad distributiva. El compromiso, desde mi punto de vista, está desde el ejemplo, sobre todo desde el ejemplo de aquellas personas que han transitado un poco más de tiempo en la vida. Y no tiene tanto que ver con la forma en la cual se puede, a través de una ley o a través de una resolución o a través de un reglamento, disponer de ese compromiso. Tenemos que generar una cultura que nos haga sentir parte de este todo. Si bien la universidad no es una isla y estas actitudes individualistas y fragmentadas son parte que se generan en la sociedad y como universidad somos parte de ella, la universidad tiene una característica que otros espacios no tienen, que es el autogobierno. Y me parece que desde ahí es donde tenemos que trabajar mancomunadamente para entender que esto es de todos y que no tienen que prevalecer las cuestiones individuales sobre esto. Y ese compromiso que tenemos que tener con lo público está reflejado en eso, digamos, en esa posibilidad de poder pensar libremente, de poder tener todas las opciones disponibles, y las opciones disponibles están dadas desde la educación. Sin educación, evidentemente, tendremos acotadas las posibilidades de pensar, las posibilidades de ver las distintas alternativas.
Pero lo que veo que de ninguna manera podemos tener pensamiento único. Creo que no debe nadie hacernos comprender la realidad, ni hacernos entender la realidad. La realidad la tenemos que entender nosotros. Y el compromiso nuestro es hacerle ver a los otros las distintas posibilidades que tienen para entender esa realidad. Nuestras universidades transitan desde los últimos 30 años procesos de democratización, no solamente de sus prácticas educativas, sino también de su investigación, de sus procesos de vinculación interinstitucional, de procesos de alfabetizaciones múltiples en distintos niveles educativos. Es decir, hay como una emergencia del pensar colectivo que a mi criterio y por los años que uno lleva aquí adentro, uno va viendo que se va instalando fuertemente en algunas prácticas, débilmente en otras y con cierta resistencia en otras. Es decir, los cambios de pensamiento y los cambios en las formas de operar no se producen de un día para el otro, ni vienen acompañados de un decreto, de una disposición, ¿sí?, o de una ley, sino que estos son marcos de contención, pero que en realidad lo que hace emerger la visión de lo colectivo, de lo público, de lo democrático, tiene que ver con una conciencia que se instala con la formación, ¿no? A la universidad le cabe un fuerte papel articulador y de reconocimiento y de trabajo profundo con diferentes tipos de conocimiento. La universidad siempre es reconocida en función del trabajo con el conocimiento científico, debe contribuir a superar fragmentaciones entre formas de conocer que también tienen representantes, actores de esas formas de conocer. Me estoy refiriendo particularmente a la articulación entre el conocimiento científico y los saberes populares que transcurren en la cotidianidad. Se hace necesario instalar otra forma de pensar y otra forma de actuar, pero no es un problema solamente de discurso teórico. La emergencia de lo colectivo, la emergencia de un discurso contrahegemónico o contra las cuestiones que ideológicamente uno quisiera que fuesen de otra manera, sino que tiene que ver con el actuar, la actuación. A la universidad entendemos que frente a la fragmentación uno de los papeles centrales que le caben es trabajar con las diversas formas del conocimiento para procurar articularlas y para otra vez instalarlas en esto de lo público que hablábamos hace un momento, ¿no? Lo que venimos adoleciendo a pesar de 30 años de democracia es de prácticas que realmente le den sentido al sentido teórico de la idea. Es decir, es como que estamos más de acuerdo aparentemente a nivel de los presupuestos teóricos, ¿sí? Nos es más fácil consensuar a nivel de la teoría, pero nos cuesta mucho ese proceso de acomodación a la actuación humana, ¿no? Queremos aumento de salario, mejoramiento de las condiciones edilicias y aumento del presupuesto educativo. Y mañana estaremos marchando a las 18 horas junto con los estudiantes porque estamos de acuerdo con que pidan por el mejoramiento edilicio. Las escuelas públicas estatales tienen que ser las mejores. Tienen que tener las mejores estufas aquellos chicos que no tienen estufas en sus casas. Tienen que tener las mejores computadoras esos jóvenes que no tienen computadoras en su casa. Por eso estamos peleando por una escuela pública de calidad. Yo creo que hay que tratar de fortalecer, visibilizar y acompañar los procesos que esos grupos van llevando adelante, y me parece que es constante también nuestra vigilia del estatus solidario que nos corresponde tener y del compromiso de transformación que tenemos que tener los componentes y los integrantes de la comunidad universitaria. Y para eso también es necesario tener una conciencia política que apueste a la vida. En eso no se puede no estar en un lugar. Hay que estar en un lugar, y cuando uno está en lo público, está del lugar de la vida y está del lugar de la defensa de un espacio que tiene que ser de mejora para toda la comunidad, no solamente la universitaria. Y me parece que en eso no tenemos opción. Nuestras prácticas todavía son frágiles en procesos democráticos auténticos y profundos, en aceptar lo divergente, fuertemente el pensamiento divergente, en aceptar lo diferente, en aceptarnos en la diversidad cultural,
en aceptarnos en posiciones diferentes, dilemáticas, que no necesariamente a veces van a coincidir, ¿sí? Pero aceptar esta forma de hacer la democracia es lo que todavía es frágil. Autores dicen que todavía somos como muy niños en el ejercicio de la democracia, es decir, nuestra cultura, nuestra forma de actuar tiene casi 80, 90 años de procesos verticalistas, unidirectivos, autoritarios, prescriptivos, en donde la cuota de lo que sería la ruptura hacia la creatividad de escenario posible, la construcción de escenarios posibles, o la construcción de lo divergente o lo diferente dentro de la unicidad, que en la teoría suena bonito, pero que en la práctica nos cuesta todavía llevar adelante. Este conocimiento que articula la universidad tiene que ser un conocimiento fuertemente emancipador y mantener sentido crítico. De ahí la importancia de la vigilancia del sentido, porque las viejas preguntas del sentido tienen que estar vigentes siempre. Esto es de ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿En contra de quiénes? Y después de esto, ¿qué? Son las preguntas detenidas en la reflexión por el sentido del conocimiento. Así que creo que estas dos cuestiones ayudan a superar fragmentaciones. La teoría se traduce en nuestra acción, en nuestra forma de actuar. Entonces pasamos por ahí por explosiones de deseo, explosiones de bronca, de manifestaciones de bronca, como una cuestión de una pulsión pública por un rato, y después nos adormecemos y esperamos que otros resuelvan lo que deberíamos resolver nosotros. Entonces, cuando uno mira nuestras prácticas dentro de la universidad, prácticas de investigación, prácticas de extensión o prácticas docentes, uno se va dando cuenta que todavía ellas adolecen de este esquema teórico. Es decir, todavía siguen siendo a veces directivas, con sesgos autoritarios, poco participativas, poco cooperativas y poco críticas. Es decir, siguen teniendo la estructura sobre las cuales se constituyó nuestra universidad históricamente. Quizás así en un recorrido muy sintético uno podría recordar de la gesta libertadora 1810 ya fuertes voces que estaban planteando el sentido y el valor de la educación pública, sin ir Belgrano mismo. Podemos seguir avanzando y a principios, en 1918, el hito que marca la reforma universitaria también marca una fuerte tensión, pero esta vez en defensa de la educación pública. La tensión que marca la reforma del 18 y que no solo se presenta en relación con nuestro territorio, sino entendiendo nuestro territorio en un sentido mucho más profundo y más amplio, que es el de Latinoamérica por lo menos, ¿no? Y con implicancias hacia todo el mundo, porque aún hoy resuenan los ecos desde otros lugares del mundo, los ecos de la reforma universitaria. Es decir, uno podría pensar otras luchas, por ejemplo, otras tensiones, por ejemplo, la que se plantea a mediados del siglo XX, cuando se plantea esta dicotomía entre la laica y la libre, donde parecía que la cuestión tenía más un tinte entre lo religioso y lo laico. No podemos obviar en la década de los 90 una fuerte tendencia hacia la privatización del conocimiento,
que es todavía una cuestión más profunda aún, ¿no? Que no es solo decir a ver qué pasa entre escuela pública, escuela privada, universidad pública, universidad privada, sino el conocimiento como patrimonio de la sociedad tiende a privatizarse cuando no está a disposición de todos, y en esto que decíamos, el papel que juega la universidad pública en poner el conocimiento a disposición de todos, ¿no? Lo que ha generado la década del 90, hay cambios estructurales que son difíciles de revertir, pero me parece que estamos un poco lentos en el debate de cómo revertir esos cambios estructurales. La ley de educación superior o la generación de una nueva ley de educación superior no está en debate en las universidades actualmente, si bien hay algunos atisbos, algunos intentos de empezar a debatirla, no se debate. La federalización de la educación tampoco está en debate, creo que son cambios que alguna vez se tendrán que dar. Estos quiebres que nosotros hemos tenido por las dictaduras militares, por el neoliberalismo de los años 90, está bien, son parte de un pasado al que no queremos volver, que hay que seguir recordando, que hay que seguir rememorando, que hay que tenerlo en la memoria, pero no debe ser el lugar que nos tiene que paralizar, digamos, mirar ese pasado, superar la queja y la penuria tiene que ser una de las cosas, uno de los momentos más importantes de nuestra autocrítica y también de los nuevos proyectos que la universidad en ese sentido inicia. Yo creo que hay muchas cosas que han madurado, se han desarrollado y han emergido a lo largo de los últimos, por lo menos 30 años de democracia, ¿no? En nuestro país y en nuestras instituciones. Cosas importantes, a mi criterio, que se desarrollaron y que todavía faltan de instalar, que es verdaderamente la democratización de las aulas, ¿no? Es decir, ir construyendo aulas mucho más abiertas, mucho más abiertas a la diversidad, a la heterogeneidad de posibilidades y a la diversidad. Si bien podríamos decir que la vuelta de la democracia en el año 83 y los años posteriores han sido sumamente importantes, sacando esos años 90, la vuelta en el año 2003 a la participación política y esto, para fortalecer la universidad. Creo que lo más importante es lo que pasa adentro de las propias universidades, más allá de lo macro, y cómo los distintos grupos van de alguna manera abriéndose primero a lo comunitario y por otro lado dándole oportunidad a otro tipo de saberes, otras formas de construcción que no tienen que ver con las matrices academicistas y científicas que son las tradicionales. Creo que se han instalado prácticas nuevas a nivel de las escuelas, vínculos nuevos y diferentes entre escuelas e instituciones diversas, que no sean solamente la escuela, o sea, sería lo formal y no formal. Creo que ese es un camino que ha venido recorriéndose de los últimos 25 años, que es muy interesante, es decir, crear nuevos escenarios, pero buscando nuevas redes y nuevas solidaridades, nueva solidaridad cognitiva y solidaridad conceptual, es decir, buscando apoyarnos en otros para trabajar. Y en este sentido, el campo que yo siempre he trabajado, que son las discusiones sobre la conflictividad ambiental, la conflictividad cultural, uno va viendo cómo eso se instala como una necesidad cultural de trabajar esto no solamente desde un sector, sino de distintos sectores. Me parece que esta oportunidad de pensar que la enseñanza, la institucionalidad y lo educativo también pasa por otro lado, por otros modelos alternativos, que este modelo de universidad sirvió para principios de siglo con una idea de modernidad y que ahora tenemos que superarla, es uno de los mejores momentos que los tenemos que aprovechar para un poco quebrar eso, transformarlo y abrirnos más, porque indudablemente si no la universidad se vuelve muy endógena, mira sus propios problemas, tiene su propia queja y le cuesta superarlos. Me parece que la escucha, la opinión de los demás desde afuera y la impregnación de esos dos mundos es lo que nos va a ayudar a poder hacer una transformación social que tiene que superar incluso la desigualdad en la pobreza y en otros temas que hay que resolver mucho antes que la inclusión educativa. Creo que ha sido fantástica la posibilidad de mayor inclusión de sujetos al sistema educativo, la posibilidad de que sean más niños los que tengan educación, y no solamente educación a nivel de las escuelas, sino educación y cultura general. Los medios de comunicación, la posibilidad de nuevos textos, nuevos libros, toda esa apertura que ha habido, que no es solamente de nuestro país, sino que del mundo,
ha dado posibilidad de volver a instalar otras posibilidades educativas nuevas, ¿no? Eso global local y múltiple, como una nueva manera de ver lo educativo y de ver a la construcción de los sujetos dentro del sistema. Una cuestión que me parece que también ayuda a fortalecer el sentido democrático, es decir, entender mejor el sentido del hacer democrático es parte de esta incertidumbre y esta no certeza que a veces quisiéramos tener rápidamente resuelta.